del DEDUED, de la Educación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Bienvenidos, queridos alumnos. El día de hoy vamos a disertar un tema sumamente importante dentro del contexto de la concepción y los principios del derecho penal. El tema está dirigido hacia dos instituciones que utilizan los magistrados para poder determinar la pena a imponer luego de la culminación del proceso penal. Entiéndase que luego de la valoración de las pruebas, las circunstancias y todo aquel elemento que le permita sustentar al magistrado. La reincidencia y la habitualidad son elementos indispensables e influyentes para la determinación de la pena. En ese sentido, los contenidos temáticos versan sobre la reincidencia y el tratamiento legal que surge en torno a este tema, la habitualidad y su tratamiento legal, las diferencias que existen entre reincidencia y habitualidad y cuáles son esas modificatorias que se han dado en el mes de agosto del presente año, si es que estas han sido positivas o han significado un retroceso dentro del tema de valoración y principios que se deben respetar en el contexto del derecho penal. En ese sentido, entonces, iniciaremos sosteniendo lo siguiente, que el tema de reincidente involucra al hecho de que el sujeto activo del delito ha desarrollado no solo una conducta delictiva que ha quebrantado la norma reguladora del ordenamiento jurídico, al Código Penal, sino que esta persona ha tenido que desarrollar mínimamente dos conductas delictivas. Para ser considerado entonces como una persona reincidente, necesariamente debo tener en cuenta los siguientes requisitos. Primero, que la persona haya cumplido una condena a pena privativa de libertad. ¿Qué significa esto? Significa que la persona tuvo que ser investigada y tuvo que ser sometida a un proceso y luego de la culminación de su proceso, el magistrado debe haber determinado su responsabilidad, es decir, debe haber emitido una sentencia condenatoria en su contra. ¿Por qué este requisito? Sucede que mientras la persona esté investigada, esté procesada, va a regir el principio de presunción de inocencia. Y solo se va a producir el quebrantamiento de la presunción de inocencia cuando las pruebas sean contundentes y el magistrado decida emitir una sentencia condenatoria. Luego de transcurrido y de pasada la emisión de la sentencia condenatoria, si el sujeto vuelve a desarrollar una conducta delictiva, será considerado como reincidente. Antes del pronunciamiento de la sentencia, no podrá considerarse como reincidente a pesar que haya desarrollado un nuevo hecho delictivo. Otro de los requisitos está vinculado a que el sujeto haya desarrollado un delito o una falta que necesariamente debe ser dolosa. Es decir, que el sujeto debe haber cometido un hecho ilícito que esté catalogado como tal, como delito dentro del Código Penal. Pero también existe la posibilidad que el sujeto haya desarrollado al principio una conducta considerada como delito y luego una conducta posterior considerada como falta. Ahora bien, también se señala como requisito el tema del lapsus del tiempo. ¿Por qué? Porque una vez emitida una sentencia condenatoria que lo vincule como responsable, tiene un lapsus de tiempo que involucra 5 años. Si dentro del periodo de 5 años la persona ha vuelto a desarrollar una conducta delictiva, entonces estamos frente a un reincidente. Ahora bien, este hecho es imputable solo y directamente a la persona. ¿Por qué? Porque el derecho penal se caracteriza por ser personalísimo y además se mantiene en reserva para un tema de evaluación y solo de evaluación del magistrado sobre el proceso que tenga a su cargo. ¿Cuál es la finalidad de incluir dentro del contexto del Código Penal el tema de la reincidencia? La inclusión responde a una necesidad de represión.
de una mayor represión penal en función al tema de prevención especial. Recordemos lo que nos dice el Código Penal. El Código Penal se da en función a dos aspectos de prevención. Prevención dirigida directamente a la persona para causar el efecto intimidatorio hacia él, y el tema de prevención dirigida a toda la sociedad respecto a si desarrolla o no una conducta delictiva. También está fundada en el tema de mayor peligrosidad del sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto no está violando por una sola vez a la norma penal, sino que lo está haciendo por segunda vez. En este sentido, el Tribunal Constitucional reconoce la jerarquía constitucional del principio de culpabilidad y considera que la reincidencia no es incompatible con el principio de culpabilidad. Considera que la reincidencia debe ser evaluada por el juez en el acto de la determinación de la pena y a la vez puede ser considerada como circunstancia agravante que le permita sancionar, no solo tomando en cuenta los parámetros de la norma, sino elevar un poco más esa sanción. Procesalmente, ¿cómo es que debe tenerse en cuenta procesalmente el tema de la reincidencia? Hay que tener en plano dos aspectos. Primero, la actuación del fiscal y por otro lado, la actuación del magistrado. En el caso de la actuación del magistrado, el juez es la persona encargada de calificar el hecho, es la persona encargada de valorar las pruebas, es la persona encargada de decidir sobre el destino del sujeto que está involucrado en el proceso. Y al momento de tener que decidir, va a verificar y a calificar si éste tiene la condición de reincidente o no. Pero tendrá que hacerlo teniendo a la vista el boletín de condenas que establezca que el sujeto efectivamente fue sometido a un proceso y tuvo una sentencia condenatoria en su contra. Si es que no tiene este documento en su poder, puede también tener la hoja carcelaria que le permita establecer que el sujeto tiene otro proceso, o en su defecto contar con una copia certificada de la sentencia que acredite que sobre el proceso anterior fue condenado. En el caso del fiscal, a él le corresponde la actividad persecutoria, él es el titular de la acción penal y en consecuencia él responde por el principio acusatorio y es él quien debe de solicitar la copia certificada de la sentencia o la hoja carcelaria o el boletín de condenas para que el magistrado pueda finalmente valorar esa circunstancia. Sobre la habitualidad. La habitualidad constituye también una circunstancia agravante, pero es diferente al tema de la reincidencia porque en este caso el sujeto no solamente ha violentado, ha vulnerado la norma en 2 oportunidades, sino que lo ha hecho en varias oportunidades. La norma señala mínimamente 3 a más delitos. Es decir, es un sujeto que está empezando a desarrollar como un modo de vida el franquear constantemente la normatividad. En ese sentido, el legislador ha considerado necesario también tomar en cuenta el lapso de los 5 años. Entiéndase que el sujeto debe tener una sentencia condenatoria sobre el primer proceso. Y a ello también se debe de tener en cuenta que para efectos de la sanción las penas se van a ir sumando. Serán acumulativamente sumadas, pero habrá un límite. El límite es de 35 años, no podrá ampliarse a más. Entonces, hay una diferencia clara entre reincidencia y habitualidad. En el caso de la reincidencia, esta va a operar hasta 5 años posteriores al cumplimiento parcial o total de la pena privativa por una condena anterior.
Y además también tenemos que tener en cuenta que en la reincidencia hay un nuevo delito o hay una falta y que ésta puede ser de igual naturaleza o de distinta naturaleza. Es decir, el sujeto puede haber vulnerado la norma en un tema vinculado a delitos contra el patrimonio, pero puede posteriormente haber desarrollado una nueva vulneración a la norma vinculado a un delito similar o a otro diferente, digamos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y se le considerará como tal reincidente. En el caso de la habitualidad, se produce cuando los delitos que se han cometido se han desarrollado en el periodo de tiempo de los 5 años, esa es la regla general. Además, que esas conductas que haya desarrollado el sujeto ilícitas, se entiende, estén vinculados al delito o a la falta. Es decir, puede haber nacido con una falta y luego agregado el tema de los delitos, o viceversa, puede empezar con delitos y luego con faltas. La condición es que estos actos sean dolosos y el requisito sine qua non es que los actos desarrollados por el sujeto en el tema de la habitualidad tienen que ser de igual naturaleza a los delitos anteriores. Con un ejemplo lo explico. El sujeto que desarrolla al inicio un delito contra el patrimonio vinculado a un tema de hurto, posteriormente realiza el delito de robo que también está vinculado al delito contra el patrimonio, luego un tema de receptación, un tema de robo agravado, todos ellos vinculados a una misma naturaleza, delitos contra el patrimonio. Bien, estos son los parámetros y estas son las diferencias que coinciden y que discrepan entre reincidencia y habitualidad. Sin embargo, en el mes de agosto se ha dado una modificatoria que debemos de tomar en cuenta todos los abogados, todos los jueces y todos los fiscales. Esta normatividad establece cambios no solamente en la norma penal, sino también en la norma procesal penal. Y para el caso que nos compete, se ha dado una variación en cuanto al tema del tratamiento, a la reincidencia y a la habitualidad. Sobre el tema de la reincidencia, ¿qué es lo que ha variado? En el extremo de la reincidencia ha variado el hecho de considerar igual o de igual condición al sujeto que ha cometido una falta dolosa y ha incurrido en una nueva falta o en un delito. Me explico. Cuando mencionaba el tema de reincidencia, señalaba de que el inicio es un delito y luego puede haber cometido un delito o una falta el sujeto posteriormente. Ahora la situación ha cambiado. El primer acto puede ser una falta y luego puede concatenarse con otras faltas o con delitos. Además también se toma en cuenta en esta modificatoria legal que el plazo para determinados delitos ya no corresponde a los 5 años luego de emitida la sanción, luego de pronunciada la sentencia condenatoria. ¿En qué delitos ya no se cuenta este plazo? No se cuenta el plazo en delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el caso de parricidio, en el caso de asesinato. Tampoco se cuenta en los delitos contra el patrimonio vinculados al tema de hurto agravado, robo agravado, extorsión. Además también se ha aumentado la sanción, la pena para estos tipos de delitos. Y además se señala que en el caso de ser reincidentes ya no se les deberá aplicar el beneficio penitenciario. Es decir, hay un endurecimiento de la norma en el tema de reincidencia. En el caso de la habitualidad, ¿cuáles son esas modificatorias? Sobre la habitualidad, tampoco se toma en cuenta el plazo del tiempo en determinados delitos. ¿Cuáles? Los que he mencionado hace un momento. Delitos de parricidio, homicidio calificado, delitos de hurto agravado, robo agravado, extorsión. Ya no se toma en cuenta estos 5 años. En los demás delitos
que no he mencionado, sí, pero en los delitos de parricidio, en los delitos de contra el patrimonio, en esos ya no estará el límite del plazo del tiempo. Además, se toma en cuenta la condición del delincuente como persona habitual que ha cometido el delito hasta más de 3 oportunidades y que ha iniciado la acción por un tema de faltas o por delitos. Si es en el tema de las faltas, vinculados a faltas contra la persona o el patrimonio, y en el lapso no mayor a 3 años. No se van a computar, y esto sí es un aspecto positivo, no se van a computar los antecedentes que debieren ser cancelados. ¿Por qué la norma señala el tema debieren ser cancelados? Porque si bien es cierto, nuestro Código Penal señala que al cumplimiento de una sanción, el sujeto debe considerarse que ya no tiene antecedentes porque finalmente ya cumplió con la sanción, en la práctica sabemos que hay que hacer un trámite administrativo para poder borrar ese historial del sujeto. Entonces la norma precisa y señala que no se va a contabilizar cuando el sujeto cumplió con la sanción, aun cuando no se haya producido la cancelación, es decir, la eliminación de ese registro. Y este aspecto realmente sí es positivo. En función a todo lo vertido, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Tanto la reincidencia como la habitualidad deben apreciarse en su rol de circunstancias cualificadoras. ¿Por qué? Porque esta situación puede conllevar a la agravación de la pena por encima de la conminación legal de la sanción por el delito cometido, es decir, por encima de los parámetros señalados en la norma, porque es considerada dentro del acto de evaluación y de la determinación de la pena que hace el magistrado. Además, también podemos concluir que la reincidencia y la habitualidad debe ser aplicada por el magistrado tomando en cuenta la función que desarrolla, la función represiva que desarrolla. No obstante a ello, también el magistrado tiene que armonizar la eficacia de esas circunstancias, es decir, va a tomar la decisión en función a las circunstancias en las que se produce el hecho, la afectación o la puesta en peligro al bien jurídico tutelado y la condición que tenga el sujeto procesado. Gracias.